Botero, el último de los tres gigantes. Como Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar y Fernando Botero son los tres escultores más representativos del arte en Colombia, Alejandro Obregón, Enrique Grau y Fernando Botero son los tres gigantes más prominentes de la pintura colombiana. Cada uno de ellos representa una idea y una forma de interpretar el arte, y cada uno de ellos se destaca por una cualidad o un aporte a la historia del arte en Colombia. Quizás Enrique Grau es el maestro figurativo de mayor dominio técnico. Era un dibujante extraordinario, con la capacidad de plasmar en la superficie elegida una representación exacta de la realidad que quería retratar. Si se busca determinar cuál de los tres era el más privilegiado a la hora de crear una obra realista, sin duda es Grau quien se lleva el primer lugar. Por su parte, Alejandro Obregón es el más innovador, el que más experimentó y quizás, si lo miramos desde una perspectiva martatravista, podemos definirlo como el padre de la pintura colombiana moderna y el que más influyó en la producción artística de las generaciones posteriores a la suya. Pero el maestro Fernando Botero es sin duda el más famoso, el más conocido y reconocido, el más exitoso y el más universal de los tres. La obra de Botero muestra a lo largo de su recorrido un gran eh, interés por experimentar con la forma y el volumen. Y pese a que su trabajo evidencia una gran deuda a la herencia clásica del arte europeo, sus temas son marcadamente colombianos y latinoamericanos, al punto que se podrían encuadrar dentro de lo costumbrista. Esa dualidad entre lo occidental y lo intrincadamente latinoamericano es una de las cualidades que diferencian su obra, porque supo mezclar los dos mundos para crear su propia identidad. Los inicios de una leyenda. Más de 70 años de carrera artística que comenzó cuando en la Bogotá de 1951 dio sus primeras exposiciones individuales en la Galería Leo Matiz. Esta galería, fundada en ese mismo año, se convirtió en espacio de tertulia de importantes exponentes de la cultura colombiana. Allí se dieron cita portentosos nombres como los de Jorge Salamea, Gabriel García Márquez, León de Graves y por supuesto el naciente gran maestro Fernando Botero, con su obra que comenzaba a crearse sin saber que sería una de las más laureadas de la historia del arte colombiano y universal. Un año después, con el óleo Frente al Mar, el 7 de agosto de 1952, Fernando Botero ocupa el segundo lugar en el noveno Salón de Artistas Colombianos realizado en la Biblioteca Nacional de Colombia. Con ese primer reconocimiento en su vida artística empieza el progresivo avance de una carrera que se llenaría de reconocimientos en todo el mundo. Fernando Botero nació en Medellín el 19 de abril del año 1932. La familia del maestro Botero estaba conformada por su padre David Botero, su madre Flora Ángulo y sus dos hermanos Juan David y Rodrigo. Tras la temprana muerte de su padre víctima de un infarto, a la familia le tocó ver el rostro de la pobreza. Pero como buenos paisas, no se amilanaron ante la adversidad y buscaron los medios para superar el infortunio. Tras realizar sus estudios de primaria y bachillerato, Botero probó suerte con la tauromaquia. El arte de ser torero era una de las puertas por las que trataban de escapar de la pobreza los jóvenes de esa primera mitad del siglo XX. Tanto como ahora, la música, el deporte y el modelaje
El arte de la tauromaquia era un mecanismo de escape para lograr un lugar, un sitio, en un mejor estatus de vida. Después de su breve aventura en el mundo de los toros, Botero retomó su verdadero camino, su verdadera pasión, el arte. Y en 1948 participó de su primera exposición colectiva. Con los recursos ganados por el segundo lugar en el Salón de Artistas Colombianos y algo de dinero recaudado por la venta de algunas obras, Botero viaja a Europa para estudiar a los grandes maestros de la pintura italiana. Para sobrevivir, durante su estadía en el Viejo Mundo, el maestro se dedicó a hacer y vender copias de los clásicos. En 1955, regresó a Colombia trayendo las obras fruto del influjo de su proceso en Europa, de ese proceso de aprendizaje de los grandes maestros clásicos a los cuales él tanto admiraba. Esta obra no fue bien recibida por la crítica de arte en nuestro país, quizás por la gran influencia del arte figurativo. Recordemos que por aquellos años lo que primaba en el mundo era la abstracción y el desarrollo de otras propuestas artísticas que estaban en proceso y en progreso, que no tenían mucho que ver realmente con la figuración clásica. La marcada inclinación hacia el arte abstracto que primaba en aquellos tiempos hace entonces que en 1960, cuando él viaja a Nueva York, la crítica neoyorquina no se muestre tan atractiva con él y su obra, y se muestren más bien renuentes a aceptar la propuesta de Botero. Eran tiempos difíciles, pero esos tiempos difíciles que tuvo que pasar Botero en esa etapa, en la cual todavía no era el gran maestro famoso, son un ejemplo para las nuevas generaciones. Un ejemplo para las nuevas generaciones de artistas, porque a veces cuando dialogamos con los jóvenes que quieren ser artistas, a veces piensan que ser artista es sinónimo de riqueza y de prosperidad. Y sí, hay muchos que logran riqueza y prosperidad, pero el arte es un mundo que tiene grandes dificultades e igual retos. En una entrevista que le hizo el reconocido odontólogo y presentador Marlon Becerra en su programa Soles y Vientos, Marlon le pregunta al maestro Fernando Botero que si él consideraba que había tomado el camino fácil o el difícil para llevar la vida, ante lo que el maestro Botero respondió: nada fácil. Yo soy un pintor de éxito hoy en día, pero para llegar a eso fueron años muy largos de trabajar, de experimentar y de empezar lentamente a tener una pequeña aceptación. Yo toda la vida he estado presente, pero eso es largo. Ganarse la vida con la pintura es muy difícil. Pasan años en los que uno lo pasa muy mal desde el punto de vista económico. El maestro concluye esta parte de su disertación con unas palabras muy dicientes que sirven de escuela y son un elocuente mensaje para las nuevas generaciones de artistas que sueñan con vivir del arte. Estas fueron sus palabras textuales. Yo tuve tranquilidad económica desde el año 62, que ya uno no tiene que estar contando centavos para pagar la renta. Si analizamos sus palabras, en la misma entrevista en la que el maestro afirma que comenzó su carrera artística a pintar seriamente desde el año 1946-47 hasta el año 1962, vemos un largo lapso de 16 años.
Evaluar el ejemplo de vida de los grandes nos da luz para entender que nada en la vida es fácil y en el mundo del arte más difícil aún. Con frecuencia observamos la vida de los grandes triunfadores con la ligereza con la que leemos su biografía en la Wikipedia o en ChatGPT. Pero en la realidad, el triunfo es el resultado de la suma de muchos esfuerzos, reveses, derrotas y frustraciones, hasta que después de mucho persistir, se abre ante nuestros ojos una pequeña rendija que si somos lo suficientemente tenaces para escarbar en ella, podemos convertirla en una gran puerta abierta. Fácil, es decir, nada fácil. Es decir, yo soy un pintor de éxito hoy en día, pero para llegar a eso es una cosa, unos años muy largos de trabajar, de experimentar y de empezar lentamente a tener una pequeña aceptación. Bueno, yo, por ejemplo, empecé a pintar seriamente en 1946, 47. Yo participaba ya en los salones de pintura que se llamaban los salones de pinturas antioqueños, al lado de Pedro Nel Gómez, Carlos Correa, todos estos pintores que eran pues los viejos maestros de antioqueños. Entonces yo tenía 16 o 17 años y ya pues estaba todavía estudiando, pero yo me la pasaba los sábados domingo pintando y participaba en esta cosa. Después participé cuando tenía 18 años en una exposición en Bogotá, ya fue como mi primer también una exposición de pintura antioqueña con todos los maestros de edad y yo tenía 17 o 18 años. Entonces que yo toda la vida he estado pues presente, pero eso es largo, es decir, porque de ahí, de empezar a debutar, etcétera, hasta que uno tenga una pequeña aceptación o una aceptación, es decir, ganarse la vida con la pintura es muy difícil. Muy difícil. Pasan años que uno pues lo pasa muy mal desde el punto de vista económico. Yo tuve, digamos, tranquilidad total económica solamente como en el año 62, de que no está uno con tantos centavos que pagar la renta. Entonces ya hay un momento en que uno gana suficiente y no tiene que ya pensar en plata. En una reseña hecha por el periodista Daniel Coronel en su programa El Reportero Caracol de la W Radio, el periodista dijo de Botero estas palabras: Fernando Botero no siempre fue rico. En los años 60 llegó a Nueva York con $200 en el bolsillo y el empeño de sacar adelante una obra figurativa cuando el círculo de los entendidos solo quería saber de arte abstracto. La crítica lo ignoró y en ocasiones despreció su trabajo. Afirma Coronel que el maestro era tan pobre que el primer mueble que tuvo fue una silla que recogió de la basura. Pero luego sigue en la vida del maestro Botero lo que siempre le llega a los persistentes: una luz al final del túnel. En el año 1961, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, compra una de sus obras, Mona Lisa, a los 12 años. Y en 1962 la expone en una de sus salas, lo que le dio cierta notoriedad en el ámbito artístico. Pero aún así, su gran salto al éxito no llegó sino hasta el año 1970. Antes de su consagración, en la década de 1970, el maestro fue golpeado por fuertes críticas de unos especialistas en arte que simplemente no entendían su propuesta o estaban interesados en otros planteamientos artísticos distintos al de Botero. Pero él siempre fue fiel a sus ideas. El tiempo demostró que la persistencia vence. Retomo las palabras del maestro Botero en una de sus entrevistas. Yo siempre fui fiel a mis ideas. Yo pintaba para mí, no iba a pintar distinto. Yo estaba pintando para darme placer a mí. Siempre cuando uno tiene una expresión diferente a la moda o a lo que está en ese momento funcionando, pues es difícil, porque yo en ese momento cuando llegué
La gran pasión americana o del mundo era el arte abstracto expresionista. Y yo llegué aquí a Nueva York haciendo figuración. No pude conseguir una galería. Nadie quería saber de mi trabajo, pues yo fui fiel a mis ideas. Seguí trabajando y lentamente empezó una cierta aceptación, sobre todo en Europa. En realidad fue en Alemania donde empecé a tener éxito, más que en Estados Unidos. Fue en Alemania donde me dieron la oportunidad de hacer 5 exposiciones, 5 museos, y eso fue lo que cambió mi carrera en el sentido de que después de esas exposiciones empecé a tener un mercado internacional. El legado del maestro Fernando Botero es mirado hoy en día desde la lupa del hombre exitoso, del artista reconocido mundialmente y del individuo que pasó de la pobreza a la riqueza. Pero tal vez uno de los ejemplos que nos deja su vida es el del hombre luchador, el de la importancia de persistir en la búsqueda de nuestros sueños y el de ser leal a nuestras convicciones sin dejarnos presionar ni arrinconar por el status quo ni por las circunstancias. Superado el momento oscuro, el tiempo y la historia reconocieron el valor de su obra y la valía de su propuesta. Su obra hoy en día es apreciada por museos, galerías, curadores y coleccionistas de todo el mundo. Su éxito fue el éxito del arte de Latinoamérica. Su obra, vista por el mundo, internacionalizó el arte de América Latina. Podemos decir que fue el García Márquez de las artes visuales, ya que identificó en sus obras y mostró al mundo mediante la plástica la idiosincrasia de Colombia y de todo Latinoamérica. Sus figuras voluminosas no alaban a la fealdad, sino que poetizan la realidad de América Latina desde el volumen, confiriendo a ese volumen una sensualidad casi mágica, poética. Pero todo esto fue posible gracias a años de esfuerzos, de experimentación con la figura, de búsqueda y a esa mezcla resultado de su influencia de la pintura europea y de la idiosincrasia latinoamericana llevada al lienzo y a la escultura. Sus esculturas monumentales se encuentran destacadas en importantes ciudades del mundo: Medellín, Cartagena, Bogotá, Nueva York, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Santiago de Chile, Londres, entre muchas otras ciudades que recordarán a Botero día tras día cada vez que pasen frente a uno de estos colosos de mármol o bronce. Otro de sus legados es el amor al trabajo, a trabajar en lo que a la persona le gusta y entregarse en la búsqueda de convertir en dinero esa devoción convertida en profesión. Trabajar sin cesar, producir aquello que nos apasiona y apasionarnos por convertir nuestros sueños en realidad. Les dejo con algunas frases del maestro Botero que pueden inspirarnos, en especial a las nuevas generaciones de artistas.